Hola y sean todos bienvenidos a Com Talks. Yo soy su host Chantal González y hoy tenemos a otra bella invitada por aquí que no sabrán su nombre hasta que obviamente ella cumpla con lo que siempre hacemos aquí. Ella no sabe, me encanta como nadie nunca sabe. No, yo no sé porque nada. no ven los episodios, pero está bien. Pero porque son nuevos. No, sí, pero debiste haberlos visto. Pero Es no te verdad, preocupes. no hice mi tarea. Es mejor, la sorpresa es mejor para el público. Ellos se ríen con eso. Ok. Lo que nosotros siempre hacemos en este podcast, por lo menos, es que el invitado tiene que decir un fun fact sobre él mismo. O sea, lo que tú quieras, no te pongas de que... Ya yo sé. Ah, bueno, Ok. perfecto. Un fun fact sobre Sí. mí. Yo hoy en día me dedico, o sea, tengo que decir que el fun fact está relacionado a lo que me dedico, Ujú. que es a ser directora audiovisual. Y me inspiró High School Musical Behind the Scenes. Oh. O sea, cuando yo tenía como 9 años por ahí, yo vi High School Musical, Behind the Scenes, la versión donde se veía cómo se hacía la todo. película. Y dije, tú ves, yo quiero ser como ese señor que le está diciendo a la gente qué hacer. hace? Y nada, de ahí me surgió eso. Yo creo que es un fun fact porque la gente siempre dice películas súper como, tú sabes, de que Taxi Driver, no sé Sí. qué. Y yo dije High School Musical Behind the Scenes. Gracias. Sí. No, pero wow, a los 9 años mucha determinación de querer hacer eso. Sí, eso no sabemos si es enfermizo o de admirar. No, ya sabes. Probablemente la primera. Bueno, aquí tenemos a Mariel Aponte, como ella ya dijo, ella es directora, también productora y es fundadora de una casa productora también, Piragua Films, y hoy la tenemos aquí para que ella nos hable de sus experiencias y todo lo demás y saber más o menos qué hay detrás de ser cofundadora de una casa productora, porque tiene que ser un trabajazo, ¿verdad? ¿Y tú cómo te sientes de estar aquí? Cuéntanos un poquito. En verdad rarísima, porque yo aquí atrás me sentaba ahí a editar videos, o sea, como que documentales. Yo pasaba mucho tiempo aquí. Entonces es raro como que verlo desde el punto de vista de que ya yo no estudio aquí, entonces como, tú sabes, como Sí, un como poco que- de nostalgia. Sí, pero a la vez tiene que sentirse bien porque tú estás del otro lado. Tú sabes que yo siento que uno no se siente tan diferente, uno se siente, por lo menos en mi caso, yo me siento muy parecida a la que venía y se sentaba ahí. Oh, interesante. Ujú. Es una manera linda de decirlo porque para ti el tiempo puede pasar, pero tú sigues siendo la misma con experiencias distintas. Exacto, yo creo que como escenarios distintos, pero muchas cosas siguen igual. Ok, eso está heavy. Bueno, aquí como primera pregunta tenemos, ¿cómo fue? Bueno, ya tú lo dijiste al principio con tu fun fact, ¿cómo fue tu experiencia o qué te llamó a ti a hacer eso de producción? Ajá. Pero más allá de ese primer paso que tú viste, como que, yo quiero hacer eso, otra cosa que te haya llamado la atención para tú seguir el camino que estás teniendo ahora mismo. Ok. Yo diría que todo empezó, exacto, con eso. Ujú. Yo me encantaba el teatro y yo me di cuenta de que las películas, bueno, principalmente los musicales en películas siempre salían bien. Y dije, ok, yo quiero hacer entonces una película porque siempre sale bien. Sí. Entonces, nada, comencé por ahí y todos los proyectos del colegio yo lo volví un video. No, ok. O sea, si había que hacer una exposición acerca de un libro, yo lo volví un video. Todo era un video. Oh. Y entonces así, poco a poco fui haciendo cortometrajes con mis amigos. Y ya después, a la hora de estudiar, yo también decía de nuevo que quería dirigir. Y la gente me dejaba, yo no sé. O sea, era como insistir, era como en cada clase. Yo quiero dirigir, yo tengo tal idea, ¿tú entiendes? Y ahí sí, poco a poco me fui dedicando a eso. Ok. Y, o sea, a partir de esa idea, tú dirías, o sea, dentro de tus primeras producciones, no tanto como de colegio así, sino como que a ti te haya marcado, ¿cuál sería como que esa que tú dices, esa para mí fue como que especial? Yo creo que hay dos. Yo diría que de la universidad. O sea, la primera fue mi primer corto en la universidad. Yo ni sabía lo que era una claqueta. O sea... Sí soy, en verdad. Bueno, ya no, pero sí fui. Exacto. Entonces, me recuerdo que en ese proyecto entró un fotógrafo que estaba codirigiendo conmigo y él tenía mucha más experiencia, había trabajado en películas y todos estábamos como que, wow,
este muchacho sabe. Y él le enseñó que era una claqueta, que era la continuidad. Y creo que fue como de los proyectos que más aprendí. Se llamaba Nelly Descubriendo la Locura. Y ganó la semana más corta. Ah, sí, yo lo vi. ¿Tú lo ese, viste? sí, Fatal. En la semana más corta del año pasado lo mencionaron porque era como que una recopilación de todos los cortos pasados. Y sí, bueno, tú dices que eso era un lo que sea en ese momento, pero en verdad fue bien. O sea, ¿qué te digo? Ahora uno lo ve y le da risa. Sí. Un poco cringy. Pero creo que aprendí mucho, fue muy chulo. Y también ganamos mejor guión y no había guión. Una locura. Ya, sí. Sí, vi Una esa locura. historia de cómo ustedes transformaron todo eso sin haber escrito nada. Que en verdad fue un poco arriesgado. Eso no es de admirar, pero- eso no lo repitan. Pero lo he hecho. También. Sí. ¿tú Pero ves? no, tampoco se lo recomiendo. Ni que Sí. no recomiendo. No, no sé, pasa un poquito de lucha. Y después yo diría que el otro corto que sí me marcó, yo diría que fue Aguajero, que también participó en la semana más corta. Y yo diría que fue la primera vez que yo sentí que mi visión como directora se traducía a la pantalla. Era la primera vez que yo sentía que había como un lenguaje en lo que yo estaba haciendo. Y después se fue a participar en varias cosas, ganó premios y después se volvió una obra en microteatro. Entonces fue como la primera vez que yo vi que algo que tú hacías en la universidad podía salir de la universidad. Okay. Entonces como que también fue muy chulo eso. Ahora, ya que has hablado acerca de como que esa experiencia de Aguajero te dio la oportunidad de ganar premios, también fuiste a España con uno de tus cortos. A España, yo he ido ahora mismo a 2 lugares, Ajá. uno a Berlín Ujú. y fui también ahora a Cannes, pero ninguno fueron con cortos, si tú supieras. Este año ha sido una locura y es donde yo he empezado en el mundo del cine. A Berlín fui con un proyecto de largometraje de ficción y a Cannes fui con un proyecto de documental. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de vivir cosas tan fuertes como la producción audiovisual, pero fuera de tu país, que es algo nuevo para ti? Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando tú, no sé si te ha pasado, pero cuando tú escuchas Cannes, tú oyes como que, wow, alfombra roja, Leonardo DiCaprio, estrellas, Sí. vestido de lentejuela, tú sabes. Así que yo estaba al principio como bien intimidada. Pero después tú te das cuenta que en verdad tú lo que ves es el mercado. Sí. O sea, tú vas al mercado donde mucha gente no sabe la diferencia entre un mercado de cine y un festival de cine. En el festival la gente va a ver las películas y en el mercado la gente va a conseguir cosas para su película. Hay gente que va a buscar dinero, hay gente que va a buscar contactos, hay gente que va a buscar coproducción, que cuando tú combinas el dinero de 2 países para hacer una misma película. Entonces tú te das cuenta que simplemente es un grupo de gente que quieren hacer lo mismo y se vuelve muchísimo menos intimidante. Entonces tú comienzas a hacer contacto y tú te das cuenta que es como hacer amigos. Así que, nada, yo creo que la experiencia fue muy, muy enriquecedora cuando tú aprendes cómo funciona el cine fuera del país. Te da una perspectiva distinta, tú entiendes cómo llevar tu proyecto más lejos. Pero, nada, creo que, fue súper positivo. Qué bueno. Se ve también en tu cara cuando tú lo hablas que para ti fue algo muy importante. Hablando un poco más de no tú como productora, directora, sino como cofundadora de una productora de cine aquí en el país, más o menos, ¿cómo tú decidiste tomar ese paso para hacer eso? Porque como que uno pasar de ser ciertas cosas a tener algo así es un poco como, es una decisión que fuerte, en verdad. Yo creo que en verdad es muy chulo contar justamente esa historia estando aquí. Porque Piragua empezó yo estando en la universidad. O sea, yo me recuerdo que yo, por ejemplo, me estaban llamando un cliente y yo salía de clase, decía que estaba en una reunión, en verdad yo estaba en clase, no le iba a decir que estaba en clase porque me iban a ver como una muchachita. Sí. Entonces, nada, yo lo que sucedió fue que yo me había ido los veranos a programas de aquí de intercambio. Y entonces se me quedaron como 2 materias atrasadas y que yo tenía que terminar como un cuatrimestre después. Y como nada más tenía esas 2 materias, no me podía ir a película ni nada, sino que tenía que coger esas clases. Sí. Y decidí entonces comenzar a trabajar, a hacer mi tarea en la oficina de mi papá. Y ahí hablando con mi familia dije, mira, ¿y si yo algún día hiciera una productora, cómo se llamaría? Por hablar disparate. ¿Tú sabes cuando tú te pones a hablar disparate? Y entonces ya después de ahí, mi abuela, me recuerdo que me dijo como que, ¿y por qué tú no empiezas hoy? Y yo dije, ¿de verdad? Porque como que me están pidiendo mucho de favor que le haga los videos. Si yo le pongo un nombre a eso,
me van a tener que pagar. Sí. Entonces, nada, yo comencé a... Nada, ahí yo hablé con el que cofundó conmigo Piragua, que estaba conmigo aquí en la universidad. Y comenzamos a hacer videos. Cada vez los videos fueron más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Y nosotros lo que hacemos en Piragua, hasta el momento, así que ya ha salido, digamos, es formato corto. O sea, cortometrajes documentales, comerciales. Ese es como la fortaleza de Piragua ahora mismo, formato corto. Y ya después, ahora ya estamos entrando en el mundo del cine, que todavía no ha salido nada de eso. Pero yo empecé así, lanzándome, sin pensarlo mucho y sin... Si yo hubiese sabido lo que venía en el camino, a lo mejor no lo hubiese hecho. Fue como medio a lo loco, para serte sincera. No, pero eso que para ti fue a lo loco en el momento te está trayendo algo muy bonito que hace mucho, o sea, adentrarte un poco muchísimo más dentro de lo que a ti te gusta hacer. No, definitivamente yo me di cuenta de que uno tiene que desde la universidad tratar de empezar el proyecto que quiere. Obviamente la gente se va descubriendo en el camino, no Sí. te estoy diciendo que todo, pero yo creo que uno tiene que tratar de buscar la forma de empezar algo. No tiene que ser una compañía, no todo el mundo yo creo que tiene esa vocación de hacer un negocio y que le gusten los negocios, porque a mí me gustan de por sí, siempre me gustaron los números, o sea, me gusta. Pero como empezar algo, por ejemplo, o sea, aprovecha la universidad para hacer tu cortometraje, para aprovechar que tus compañeros están aquí contigo, que están más dispuestos. Ya después Sí. la gente, tú lo llamas para un favor y te dicen que no, que sí hay dinero. Sí, es verdad. Todavía ahora lo hacen. Pero menos, Gracias. tú vas a ver, prepárate. Ya que has hablado, como que has estado en muchísimas producciones, ¿cuál ha sido una experiencia muy loca que te haya pasado en uno de los rodajes de esas producciones? Ok, déjame pensar. Yo creo que el cuento de la gallina. Tú te lo sabes, el cuento de la gallina. Bueno, lo que sucedió fue que fuimos a un rodaje en una casa. El dueño de la casa era como un acumulador. Tú, por ejemplo, cruzabas por su casa y había como caja de pizza vieja, guardada, cosas así. No sé si había pizza adentro, pero él lo acumulaba. Ahí. El punto es que cuando estamos rapeando el rodaje, el tipo le regala una gallina al grip. Y entonces, o sea, te estoy hablando del medio de la ciudad, yo no estoy hablando de un campo. En el medio de la ciudad él le regala una gallina. Toma tu gallina. El grip la metió en un bulto. ¿A la gallina? Ajá. Es como de esos bulticos que tú aprietas, así como... ¿Tú sabes Ay, cómo? sí, yo sé Entonces él la metió en un bulto y lo puso como al lado de la cámara y la cosa, como para él llevársela para su casa. Y entonces nada, nosotros recogiendo, producción, cogía el bulto sin querer, la gallina cantaba. Era como un desastre qué hacer con la gallina Sí. mientras todo el mundo recogía. Después entonces había que llevarse la gallina en el carro, pero entonces la gallina como que se iba ahogada dentro del carro. No sé, fue como muy caótico innecesariamente el regalo de la gallina. Sí. Y yo creo que eso ha sido de las cosas más... Pero es que ¿quién regala una gallina también? No sé, Y pero... menos si tú vives como aquí, porque en el campo, mira, yo cuando tú dijiste gallina, yo pensé, no, pero fue en el campo. No, que eso ellos fue fueron a ahí en rodar. la ciudad, en el medio de la ciudad, una gallina nos regaló. Por ejemplo, ya que hablaste acerca de cómo dentro de tu creación de Piragua Films como cofundadora, tú lo hiciste durante estando en la universidad y todo eso, ¿tú sientes que habiendo hecho esto durante los años de universidad te ayudó a estar un poquito más preparada con respecto a lo que tú ibas a hacer cuando saliera? Es difícil saber eso. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando yo salí de la universidad, yo me sentía, o sea, mira cómo fue. Yo creé este proyecto como algo mientras tanto. Después entonces como que conseguí cliente de verdad, justo antes de graduarme. Cuando me gradúo, yo digo, espérate, yo quiero tratar de hacer esto yo quiero tratar de hacer esto mi trabajo. Porque yo sabía que yo no iba a tener la oportunidad de nuevo de vivir en mi casa, de la serie de condiciones que yo tenía de comodidad, que me permitían poderle dedicar más tiempo a eso. Pero luego de ahí, si te soy 100% sincera, yo me sentía mucho más atrasada que el resto. A pesar de que yo tenía una empresa, yo no tenía el sueldo que tenían mis amigos, que salieron de la universidad y se emplearon. O sea, yo por muchos años me sentí muy atrasada en comparación a mis amigos. Y con el tiempo me di cuenta de los frutos que había tenido haber decidido eso. Pero sí te puedo decir que que quien decide hacer su propio proyecto por mucho tiempo se puede sentir como que no fue una buena idea. Hasta que ya después, con el tiempo, por ejemplo, a los 5 años de Piragua fue que yo vine a sentir como que, ok, esto era lo que yo quería hacer cuando yo empecé. Pero mira la distancia que hubo que caminar. Ok.
Sí, porque al final, al principio las cosas se tornan un poco difíciles porque no es como que tú desde que inicias las cosas no te van a llegar así de fácil. Sí, no, y tú te das cuenta después de que lo más importante bueno, en cualquier industria es quién tiene el cliente. O sea, cuando tú te empleas, tú estás accediendo a un pool de clientes que ya alguien más tiene. Sí. Mientras que tú, cuando estás empezando, tú estás, como que dice, joseando cada cliente. Sí. Entonces, eso se vuelve algo muy difícil en el camino. O sea, no todo el mundo te va a querer dar la primera oportunidad. Entonces, tú trabajas muchas veces. Yo digo que uno trabaja al principio para perder, después trabaja para break even, o sea, para estar como tal cual. Lo que te costó hacerlo fue lo Sí. que tú cobraste. Y luego, tú comienzas a ganar. Entonces, causa bastante frustración los primeros 2 pasos. Ok. Veo que tú eres muy apasionada acerca de lo que haces y eso es muy bonito. Pero si tú tuvieses que pensar estudiar otra carrera, ¿cuál sería? Aunque ahora mismo tú me digas que no. No, ¿Tú no, en no, algún yo, momento lo claro, no, pensaste? uno siempre piensa, mira, yo en la universidad, no, que en la universidad, en el colegio decía educación, pero eso me hubiese desesperado. Así que eso no es verdad. Yo creo que yo hubiese sido como decoradora. Sí, yo hubiese sido decoradora. Yo hoy en día, como directora, ese es como mi obsesión, el arte. Oh, Y en mi vida personal, o sea, hago board de Pinterest, de decoración, me sé los nombres de los estilos de decoración. Yo creo que yo hubiese sido decoradora. ok. Y cosas que, por ejemplo, pasa con el crew que tú no te gustan, que tú no soportes algo que sucedan y te pone de que Wow. no. Cosas que pasan con el crew. Bueno, hay algunas que son muy serias. Por ejemplo, las de dinero, como productora. Por ejemplo, los crew que, o sea, personas que te dan. Lo que la gente no se da cuenta cuando tú tienes, por ejemplo, un comercial, es que es una cadena de servicios. Ujú. Tú le estás dando un servicio a una agencia, la agencia le está dando el servicio al cliente final, a ti te están dando servicio a una serie de compañías que están en el casting, está Food Stylist, está qué sé yo qué. Cuando uno de esos suplidores no incluye algo en su cotización y a última hora te quiere decir que lo necesita, a ti te da gana como de matarlo, porque tú sabes que tú frente a tu cliente final no puedes pedir ese dinero muchas veces. No, claro. Entonces yo creo que eso es como de las peores cosas que pueden pasar en una producción cuando los suplidores son desorganizados. Y otra cosa también, y el problema de la producción, ¿sabes cuál es? Que ya tú estás a ley de grabar. Entonces Sí. ya tú tienes que resolverlo, maco. Entonces tú tienes que trabajar con gente que tú confías mucho, tanto a nivel de actitud Ujú. como económico, o sea, como de organización a nivel administrativo, porque esos dos factores, el día antes del rodaje, te van a determinar si el rodaje se vuelve de repente un desastre Ujú. o si tú sales a flote. Oh. Entonces yo diría que eso. ¿Qué otra cosa me puede quillar del crew? Déjame pensar. Que sea como más práctico. La mala actitud. O sea, como que cuando se van a hora extra, la gente se pone como mala Sí. actitud, pero después tú comienzas como a deshiervar el jardín y a no llamar a esa gente más nunca. Ay. Como esta gente que respiran duro después de cierto tiempo. ¿De qué? Sí, como que está cansado, pero yo también estoy cansada, Sí, amiguita. exacto. Y es como que estamos toditos aquí tratando de que el proyecto quede bien. Exacto. Entonces, esa gente ya después uno no la llama más. No, sí. Wow. Así que esa gente cae bajo su propio peso. Sí, sí, definitivamente. Y si tú tuvieras que decirle como un consejito a esas personas que están pensando en lanzarse así, con ese tipo de proyectos, ¿qué tú le dirías? No tiene que ser súper inspirador porque, dime, la gente espera un consejo de una gente también. Ok, un consejo, pero tú dices para alguien que quiera como hacer un negocio. No, bueno, O alguien podría que, ser. pero, exacto. O alguien que quiera también, por ejemplo, abrir su propia productora, empezar, por ejemplo, un proyecto de podcast, por cualquier persona que Que simplemente... quiere empezar algo. Ajá, y que como que por cierta razón no lo hace. Ok. Yo diría, mira, esto va a parecer un consejo, esto es un consejo de dos partes que parecen contrarias, pero que a mí me hubiese gustado que me lo dijeran. Lo primero es que el mejor día para empezar es hoy. En el sentido de que tú muchas veces tú estás esperando para tener lo último de los muñequitos, que no sé qué, que tú quieres, qué sé yo, vamos a decir que tú quieres hacer vlogs Sí. en YouTube. Y Sí. tú dices, no, yo no puedo porque no tengo la cámara. Loco, empieza con tu celular. O sea, comienza con lo que tú tienes y ahí tú vas por lo menos aprendiendo. Sí. Entonces yo creo que eso es lo primero, no te dejes limitar por los recursos que tú tienes. Y a veces los recursos son hasta intelectuales. A veces tú puedes decir, no, yo no puedo hacer una película porque yo no sé hacer una película. Mira, mi caso muy reciente, yo decía, yo no puedo hacer una película porque yo no la sé hacer. He encontrado, nada más la intención de yo decir, voy a tratar de hacer mi película, he encontrado miles de personas,
no miles, pero Muchas personas. decenas de personas que me han querido ayudar en el camino. Ujú. Y hoy en día, si yo tengo una pregunta de fotografía, llamo a una gente. Si yo tengo una pregunta de guión, llamo a otra gente. Si tengo una pregunta de festival, llamo a otra gente. Y ya he ido creando una red de contactos en base a eso. Pero yo tuve que lanzar esa intención al mundo. Si yo no decía, yo quiero hacer esto, y yo hago bulla diciendo que yo quiero hacer esto, Sí. nadie se va a enterar y no van a aparecer toda esta gente que me pueden dar consejos en el camino. Y luego la segunda es precisamente que a pesar de que empecemos hoy, a pesar de que empecemos de donde estamos, busquemos guía. Yo creo que yo los primeros años de Piragua quise creer que sabía lo que estaba haciendo. Sí. Y yo no sabía un carajo lo que yo estaba haciendo. No sé si eso se puede decir aquí. Sí, Isabela. sí, sí. Esto, Pero eso, o sea, yo creo que tú tienes que buscar gente que te guíe. Y uno a veces no pregunta y no pide ayuda porque siente o que está molestando al otro y hay algo que uno tiene que saber ahí. El ser humano de por sí tiene un ego. A la gente le encanta sentir que está ayudando al otro. Entonces uno se tiene que aprovechar de eso. ya tú Literalmente. sabes. Entonces pidan ayuda, o sea, díganle a la gente, si ustedes saben que una gente es bueno en algo, díganle, mira, yo tengo tal cosa, tú me puedes ayudar con tal cosa. Lo peor es que te digan que no, y ya él no estaba seguro antes. Entonces, aparte de eso, de buscar, o sea, es muy bueno buscar guía porque yo creo que también tú te ahorras muchos tropiezos. Y yo creo que el crecer no tiene por qué ser tan traumático. Y lo digo desde la experiencia de yo durar de cada proyecto, perder dinero, de cada proyecto que saliera algo mal, o sea, yo aprendí por qué se hace un plan de rodaje por no tenerlo, por qué no se contratan de tal manera por no hacerlo. O sea, como que yo aprendí cada cosa saliéndome mal. Sí. Y yo creo que no es necesario que sea tan traumática la curva de aprendizaje. Yo creo que puede ser más fluida si tú buscas gente en el camino que te dice, mira, vete por aquí, vete por allá. Y ese es el approach que yo he tomado con el tema del cine y me ha ido mucho mejor hasta el momento que con la publicidad, que comencé sola, arranqué todo sola y eso fue demasiado traumático. No se lo recomiendo a nadie. Ok. Entonces yo diría eso. Eso está muy bien. Ya ustedes saben para que escuchen ese bello consejo, en verdad. Lo tomaré como propio porque a veces me pasan esas cosas. Bueno, también aquí tenemos otra pregunta que dice que ¿cuál fue tu proyecto audiovisual más impactante y divertido para ti? Ya sea de grabar, ya sea de cualquier... Ok. índole. Ok. ¿Qué fue? Ok. Mi proyecto más impactante. Tú dices como el que haya sido más chulo de grabar. Sí. ¿Tú sabes qué? Yo creo que o sea, mi proyecto más chulo de hacer, yo lo estoy haciendo ahora mismo. Ok. Pero como no te puedo contar como que todo, porque estamos en proceso de desarrollo y todo eso, Sí. yo te puedo contar de un comercial en específico que hice. Nosotros hicimos un comercial el año pasado que era de un doctor que vigilaba a sus pacientes para que hicieran lo que él decía al pie de la letra. Ok. Entonces fue la primera vez que yo dirigí como un comercial que tenía comedia y que tenía 4 sets de colores donde todo era monocromático, como que fue muy chulo. Como ver como que o sea, como que un cliente te deje hacer las cosas como tú te lo imaginas, que te deje dirigir como tú te lo imaginas. Entonces como que fue muy... Exacto, como que, concho, por fin llegué Sí. aquí. Porque hay algo donde la gente se equivoca. Y es que el artista, hasta cierto punto, se tiene que ganar su libertad. ¿Qué quiero decir con eso? Al principio te van a contratar para algo sencillo, porque no confían en ti. Pero mientras más vayan confiando en ti, tú vas siendo más libre, más libre, más libre. Y tú te das cuenta como gente como, qué sé yo, el de Oppenheimer hizo una película de 3 horas, o el de Irishman hizo una película de 3 horas para poner en Netflix. O sea, te da una libertad creativa ya cuando tú tienes más tiempo haciendo eso. Entonces yo creo que ese proyecto me enseñó eso. Ah, qué lindo. Pues suena bien, la verdad, porque es un poco complicado cuando a veces tú tienes cierta visión de algo y tienes que acomodarlo a como lo ve la otra persona, pero tú dices, esto estuviera tan chulo, pero yo tengo que hacerlo como me lo están diciendo. Pero Ujú. me hace muy feliz que te hayas hecho feliz ese momento. Sí, chin a chin uno va como, o sea, yo creo que muchas veces uno va como cediendo al principio, creo que parte también de uno ir entrando. Creo que muchas veces hay el ego de algunas personas que no quieren como ceder a lo que dicen los clientes o a quienes tienen el dinero, porque eso pasa hasta en cine. El productor sí te está consiguiendo el dinero y te contrató para dirigir, va a tener opiniones y tú vas a tener que aceptarlas. Yo creo que cuando uno la acepta al principio, ya uno va como que ganándose un espacio.
Y a veces yo creo que la gente, cuando está empezando, tiene un poco de miedo de ceder eso. Sí. Porque cree como que ya no van a ver su visión y no sé qué, Pero entonces no se gana el espacio. Entonces como que, nada, creo que eso me enseñó eso. Bien. Bueno, ahora te lo digo a ti porque eso Alicia lo vas a editar. Ya sea, vamos a terminar el podcast, ¿verdad? Entonces, al final, yo digo, y esto fue Com Talks y le dimos con Talks. Ok. Entonces, si estás abierta a decirlo, te lo digo porque casi no todos siempre quieren hacerlo, pero yo Está bien, vamos a sé que tú intentarlo. lo quieres hacer. Vamos a intentarlo. Ok, pero antes yo voy a hablar algo, entonces desde que tú me oigas diciendo, y esto fue Com Talks y le dimos con Talks. Con Talks, ok. Exacto. Ok. Está Dígame chulo, más está chulo, así, está como- chulo. Dale, yo lo hago en dos. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Mariel. De verdad, para mí fue un placer tenerte aquí porque No, para mí. he aprendido mucho de ti, en verdad, honestamente. Ay, Por- ojalá que sirva de algo. No, sí. Y bueno, diles a los chicos dónde te pueden seguir en las redes sociales para que vayan. Ok, me pueden seguir en las redes como Mariel Aponte, así tal cual. También pueden seguir Piragua Films, que es mi productora. Y yo tengo un podcast que se llama Viviendo del Cuento. Y ahí también hablamos de cómo dedicarse a esto, y ahí también pueden seguirme. Oh, pero está perfecto. Ya ustedes saben, vayan para allá. Y esto fue Com Talks y le dimos con Talks.